Estados Unidos suele presentarse como el país de las oportunidades, pero en Florida, esa narrativa empieza a romperse con fuerza. Lo que durante décadas fue un destino accesible, soleado y prometedor, hoy se ha transformado en uno de los territorios más difíciles para sostener una vida estable sin ingresos elevados. Vivir en muchas de sus ciudades ya no es una elección, sino un desafío constante que empuja a miles de personas al límite financiero. Detrás de playas, rascacielos y crecimiento aparente, se esconden tensiones que no siempre aparecen en los titulares. Aumentos sostenidos en viviendas, seguros y servicios básicos están cambiando el mapa social del Estado. Familias que antes podían proyectar, ahora sobreviven mes a mes, mientras el equilibrio urbano empieza a fracturarse sin hacer ruido. Estos cambios afectan a personas reales, a jubilados, a trabajadores esenciales, a jóvenes profesionales que descubren que su salario ya no alcanza para permanecer donde trabajan. Si este tipo de análisis te ayuda a entender mejor lo que está ocurriendo dentro de Estados Unidos, suscribirte al canal es una forma directa de seguir profundizando en estos procesos que ya están en marcha. Y lo más importante es que esto no ocurre en una sola ciudad. Al observar el conjunto aparece un patrón claro, profundo y estructural. Por eso vamos a recorrer estas ciudades en cuenta regresiva, porque el verdadero impacto aparece al final. 10 Coral Gables. Coral Gables fue concebida desde su origen como una ciudad planificada para un estándar alto, y esa identidad se profundizó con el paso de los años. Calles cuidadas, arquitectura uniforme y servicios urbanos de primer nivel construyeron una imagen de orden y prestigio que hoy se traduce en costos elevados en casi todos los aspectos de la vida cotidiana. Vivir allí no implica únicamente pagar por una vivienda, sino sostener un estilo urbano completo que exige ingresos constantes y elevados, incluso para gastos básicos que en otras ciudades pasan desapercibidos. El mercado inmobiliario local se consolidó como uno de los más exigentes del sur de Florida. La escasez de terrenos disponibles, sumada a regulaciones estrictas y a una demanda sostenida, mantiene los valores en niveles persistentemente altos. Esto impacta tanto a propietarios como a inquilinos, ya que los alquileres reflejan no solo el valor del inmueble, sino también impuestos, mantenimiento y seguros cada vez más costosos, asociados a riesgos climáticos y normativas estatales más exigentes. Pero el peso financiero no se limita a la vivienda. Servicios cotidianos como transporte, educación privada, salud y mantenimiento del hogar están alineados con un perfil de residente de ingresos altos. Incluso actividades comunes, como hacer compras o acceder a servicios básicos, implican gastos superiores al promedio regional. Esto crea una barrera invisible pero muy concreta para familias de ingresos medios que, aún con empleo estable, encuentran difícil sostener el ritmo económico de la ciudad. Este contexto genera una transformación social silenciosa. Trabajadores esenciales, empleados de servicios y jóvenes profesionales comienzan a desaparecer del mapa residencial de Coral Gables. Muchos deben trasladarse desde zonas más alejadas, aumentando tiempos de viaje y costos asociados. La ciudad funciona, pero lo hace gracias a personas que ya no pueden permitirse vivir en ella. Un desajuste que se vuelve cada vez más evidente en la vida diaria. Y cuando se observa lo que ocurre más al sur, ese desequilibrio adopta una forma distinta, marcada no solo por el precio, sino por las limitaciones físicas del territorio. Porque, en el siguiente caso, el problema no es solo cuánto cuesta vivir, sino directamente dónde hacerlo. 9 Key West. Key West enfrenta una realidad condicionada por su geografía. Al estar ubicada en una isla con espacio extremadamente limitado, la posibilidad de expandir la oferta de vivienda es casi inexistente. Esta restricción física, combinada con una demanda constante impulsada por el turismo y la inversión externa, empujó los precios de vivienda y alquiler a niveles que superan ampliamente la capacidad económica de la mayoría de quienes trabajan allí. La economía local depende en gran medida del turismo, lo que genera una paradoja estructural. La ciudad necesita una gran cantidad de trabajadores en servicios, hotelería, comercio y mantenimiento, pero esos mismos trabajadores tienen enormes dificultades para encontrar un lugar donde vivir. Los ingresos asociados a estas actividades rara vez alcanzan para cubrir los costos habitacionales locales, obligando a muchos a compartir espacios reducidos o a residir fuera de la isla. Los servicios básicos también reflejan esta presión.
El costo de bienes cotidianos, transporte y mantenimiento del hogar es más alto debido a la logística insular y a la dependencia del continente. Todo debe llegar por vías limitadas. Ese encarecimiento se traslada directamente al consumidor. Vivir en Key West implica pagar un sobreprecio constante por casi todo, desde alimentos hasta reparaciones simples. Como consecuencia, se instaló una dinámica de desplazamiento forzado. Trabajadores que sostienen la actividad diaria de la ciudad deben recorrer largas distancias o aceptar condiciones habitacionales precarias para permanecer cerca de sus empleos. Esto no solo afecta su calidad de vida, sino que también introduce tensiones en el funcionamiento urbano, con falta de personal y rotación permanente en sectores clave. Al regresar al continente, el problema deja de estar marcado por el aislamiento geográfico, pero no pierde intensidad. De hecho, en la siguiente ciudad, la presión económica se presenta bajo una apariencia de orden y exclusividad que resulta igual de restrictiva. 8. Boca Ratón. Boca Ratón se consolidó como un símbolo de exclusividad dentro de Florida, con un entorno urbano cuidado, servicios de alta calidad y una fuerte presencia de comunidades de ingresos elevados. Esta imagen, atractiva para ciertos sectores, elevó de forma constante los costos asociados a vivir en la ciudad, convirtiéndola en un espacio cada vez menos accesible para quienes no pertenecen a los niveles económicos más altos. El mercado inmobiliario refleja con claridad esta tendencia. La demanda sostenida, impulsada por compradores con alto poder adquisitivo, mantiene los precios en niveles elevados tanto para la compra como para el alquiler. A esto se suman impuestos locales y costos de mantenimiento que responden a estándares urbanos exigentes, lo que reduce drásticamente las opciones para familias de ingresos medios, incluso aquellas con empleos estables. Los seguros de vivienda y los gastos asociados a riesgos climáticos tienen un peso significativo en la economía doméstica local. En Boca Ratón, estos costos no son un complemento menor, sino una parte central del presupuesto mensual. Esto obliga a los residentes a destinar una proporción cada vez mayor de sus ingresos solo para mantener la vivienda, dejando menos margen para otros aspectos de la vida cotidiana. Este escenario genera una homogeneización social progresiva. La ciudad atrae a perfiles económicos similares y expulsa, de forma indirecta, a quienes no pueden sostener ese nivel de gasto. Comercios, servicios y espacios urbanos comienzan a adaptarse a ese público específico, reforzando un círculo donde la exclusividad se vuelve estructural y cada vez más difícil de revertir. Y lo que ocurre en Boca Ratón no es un punto aislado dentro del Estado. Al observar la siguiente ciudad, queda claro que este modelo se replica con matices distintos, pero con el mismo resultado final. Vivir allí se vuelve, para muchos, financieramente imposible. 7. West Palm Beach. West Palm Beach vivió en pocos años un cambio de identidad que alteró de manera profunda su estructura económica y social. La llegada de capital financiero, firmas vinculadas a inversión y nuevos residentes con ingresos muy elevados, aceleró procesos de renovación urbana que transformaron barrios completos. Zonas que antes combinaban distintos niveles de ingreso pasaron a concentrar desarrollos residenciales de alto estándar, modificando el valor del suelo y redefiniendo de forma silenciosa quién puede permanecer en la ciudad. Este fenómeno se apoyó en una nueva demanda que no depende del mercado laboral local. Muchos de los nuevos residentes no necesitan emplearse en la ciudad para sostener su nivel de vida, lo que desvincula los precios de la vivienda de los ingresos promedio del área. Alquileres y propiedades comenzaron a ajustarse a ese nuevo perfil, dejando fuera a familias que durante años habían logrado sostenerse con estabilidad relativa dentro del mismo entorno urbano. La presión financiera no tardó en extenderse a otros aspectos de la vida cotidiana. Impuestos locales, seguros de vivienda y costos de servicios comenzaron a crecer de forma sostenida, empujando a hogares estables a replantear su permanencia. Gastos que antes se absorbían con planificación pasaron a convertirse en una fuente constante de incertidumbre, incluso para personas con empleo fijo y trayectoria en la ciudad. El impacto también se refleja en el tejido comercial y social. Negocios tradicionales fueron reemplazados por servicios orientados a un consumo de mayor poder adquisitivo, elevando el costo de actividades básicas. La ciudad sigue mostrando crecimiento y dinamismo, pero ese crecimiento se apoya cada vez más en una base social reducida,
mientras quienes sostienen la actividad diaria deben trasladarse desde zonas más accesibles. Y cuando se observa el mapa hacia el norte, queda claro que este no es un punto aislado. La misma lógica de atracción selectiva y exclusión progresiva aparece con fuerza en la siguiente ciudad, donde el atractivo cultural y natural acelera todavía más este proceso. 6. Sarasota. Sarasota se consolidó como un destino deseado por su combinación de vida cultural activa, entorno costero y sensación de tranquilidad. Ese atractivo se potenció con la llegada constante de jubilados con alto poder adquisitivo, que encontraron en la ciudad un lugar ideal para establecerse. Esta demanda específica comenzó a redefinir el mercado inmobiliario y a elevar de manera sostenida el costo general de vivir allí. El efecto inmediato fue la reducción de opciones accesibles para residentes permanentes. Muchas propiedades se orientaron a compradores con mayores recursos o a modalidades de alquiler que priorizan estadías temporales. Esto disminuyó la disponibilidad de viviendas para trabajadores locales y empujó los precios hacia un nivel que ya no guarda relación con los salarios predominantes en la ciudad. La presión se trasladó rápidamente a otros gastos cotidianos. Servicios, mantenimiento del hogar, seguros y consumo diario empezaron a alinearse con un estándar de gasto más alto. Para familias y trabajadores que dependen de ingresos locales, sostener ese ritmo se volvió cada vez más difícil, incluso manteniendo empleo estable. La ciudad comenzó a mostrar una brecha clara entre quienes llegan con recursos y quienes intentan permanecer. Con el tiempo, esta dinámica fue erosionando la diversidad económica que había caracterizado a Sarasota. Sectores esenciales de la fuerza laboral encuentran cada vez más obstáculos para vivir cerca de sus lugares de trabajo, lo que genera desplazamientos largos y desgaste cotidiano. La imagen de ciudad equilibrada se mantiene hacia afuera, pero internamente aparecen tensiones que afectan su funcionamiento. Y al avanzar hacia el suroeste, este modelo deja de ser una consecuencia indirecta del atractivo urbano para convertirse en una característica central del sistema. En la siguiente ciudad, la exclusividad ya no es un efecto colateral, sino el eje principal sobre el que gira todo. 5. Naples. Naples representa la expresión más clara del mercado exclusivo en Florida, una ciudad pensada casi por completo para residentes con alto patrimonio. Su desarrollo urbano, sus servicios y su perfil social responden a un estándar económico elevado que se mantiene de forma constante. Aquí, el costo de vida no sube de manera gradual, sino que se sostiene en un nivel alto que deja poco margen para ingresos medios. El mercado de la vivienda es el reflejo más evidente de esta realidad. La oferta se concentra en propiedades de gran valor, con gastos asociados que incluyen impuestos elevados, seguros costosos y mantenimiento permanente. Incluso quienes logran acceder a una vivienda enfrentan un compromiso financiero continuo que no admite demasiadas variaciones, lo que convierte cualquier imprevisto en un riesgo significativo. Esta estructura genera una desconexión profunda entre la ciudad y quienes la mantienen en funcionamiento. Trabajadores esenciales, personal de servicios y empleados de mantenimiento no encuentran opciones habitacionales dentro de Naples. La única alternativa es desplazarse desde otras zonas, asumiendo tiempos de viaje extensos y costos adicionales que deterioran su calidad de vida de forma progresiva. El contraste se vuelve visible en la rutina diaria. Una ciudad ordenada, próspera y cuidada depende de personas que no pueden vivir en ella. Esta contradicción no solo es social, sino también estructural, porque pone en tensión la sostenibilidad del modelo a mediano plazo. La ciudad funciona, pero lo hace sobre una base cada vez más frágil y desigual. Y este punto crítico no se detiene aquí. Al observar la siguiente ciudad en la lista, queda claro que este tipo de desconexión comienza a aparecer incluso en centros urbanos más grandes, donde el problema deja de ser solo la exclusividad y pasa a convertirse en una advertencia para todo el estado. 4. Tampa. Tampa atravesó en muy poco tiempo una transformación profunda que alteró su equilibrio histórico. La llegada de nuevas empresas, en especial vinculadas a tecnología, finanzas y servicios corporativos, coincidió con un fuerte proceso de renovación urbana. Antiguas zonas industriales y barrios tradicionales comenzaron a atraer desarrollos residenciales modernos, cambiando el valor del suelo y acelerando una reconfiguración que tomó por sorpresa a muchos de sus habitantes. El problema central no fue el crecimiento en sí, sino la velocidad con la que se produjo.
Los precios de la vivienda y los alquileres comenzaron a ajustarse a un perfil de nuevos residentes con mayor capacidad económica, mientras los ingresos locales avanzaron mucho más lento. Para familias que llevaban años viviendo en los mismos barrios, la estabilidad financiera dejó de ser algo previsible y pasó a depender de ajustes constantes y sacrificios crecientes. La presión también se reflejó en los impuestos y en el costo de los servicios básicos. Propiedades que durante décadas habían sido sostenibles empezaron a generar cargas fiscales difíciles de absorber. Al mismo tiempo, seguros, mantenimiento y consumo diario se encarecieron, creando un efecto acumulativo que empujó a muchos hogares a reconsiderar su permanencia en la ciudad. Este escenario impactó directamente en la vida cotidiana. Personas con empleo estable comenzaron a destinar una porción cada vez mayor de sus ingresos solo para mantenerse en el mismo lugar. La sensación de progreso se mezcló con una tensión constante, donde cualquier imprevisto financiero podía romper un equilibrio ya frágil. Tampa crece, pero lo hace dejando a muchos atrás en el proceso, y cuando se observa el mapa más allá de la costa, queda claro que esta dinámica no se limita a una sola ciudad. Al mirar hacia el centro del estado, aparece un caso donde el desajuste entre crecimiento y realidad económica se vuelve todavía más evidente. 3. Orlando. Orlando experimentó un crecimiento acelerado que modificó su estructura urbana en muy poco tiempo. La llegada constante de nuevos residentes, impulsada por migración interna, expansión metropolitana y una economía ligada al turismo, elevó la demanda de vivienda de forma sostenida. Sin embargo, este crecimiento no estuvo acompañado por una mejora proporcional en los ingresos predominantes de la ciudad. El mercado laboral de Orlando continúa concentrado en sectores como servicios, hospitalidad y comercio, que generan empleo, pero con salarios moderados. Durante años, esta combinación permitió sostener una vida relativamente accesible. Hoy, esa relación se quebró, porque los costos de alquiler, transporte y servicios básicos crecieron mucho más rápido que los ingresos disponibles. El resultado es una brecha estructural entre lo que se gana y lo que cuesta vivir dentro de la ciudad. Trabajar en Orlando ya no garantiza poder residir cerca del lugar de empleo. Zonas que antes eran habitables para la fuerza laboral comenzaron a volverse inaccesibles, empujando a miles de personas hacia áreas periféricas. Los desplazamientos largos se incorporaron a la rutina diaria como una obligación, no como una elección. Horas adicionales en transporte implican más gasto en combustible, mayor desgaste físico y menos tiempo disponible. Esta situación impacta directamente en la salud, la vida familiar y la estabilidad cotidiana. La infraestructura urbana comenzó a resentirse. Calles congestionadas, servicios sobrecargados y sistemas pensados para una ciudad más pequeña muestran señales claras de presión. Orlando sigue funcionando, pero lo hace al límite, dependiendo de una población que debe recorrer cada vez mayores distancias para sostener la actividad diaria. Esta dinámica profundiza una división silenciosa. Por un lado, quienes pueden elegir dónde vivir. Por otro, quienes solo pueden adaptarse a lo que queda disponible. La ciudad crece en extensión, pero se fragmenta en términos sociales y económicos. La brecha entre ingresos y costos dejó de ser temporal, se volvió parte del modelo urbano. No se trata de un ajuste pasajero, sino de una forma de crecimiento que empuja de manera constante a los residentes hacia los márgenes, reduciendo el acceso real a la ciudad. Y cuando el recorrido se desplaza desde el centro hacia la costa atlántica, este desequilibrio no solo se mantiene, sino que se intensifica. Allí, el atractivo natural y la presión inmobiliaria elevan aún más el costo de permanecer. 2. Fort Lauderdale. Fort Lauderdale durante años fue vista como una alternativa más accesible frente a otros mercados costeros de Florida. Esa imagen comenzó a desvanecerse cuando la presión inmobiliaria, el atractivo turístico y la inversión externa alteraron el equilibrio que sostenía a la ciudad. Vivir cerca del mar dejó de ser una opción razonable para amplios sectores. La demanda creciente transformó rápidamente el mercado de vivienda. Propiedades destinadas históricamente a residentes permanentes comenzaron a orientarse a compradores con mayor poder adquisitivo o a usos temporales. Esta reconfiguración redujo la oferta estable y empujó los valores hacia niveles difíciles de absorber con ingresos locales.
El aumento del costo no se limita al alquiler o la compra. Vivir en Fort Lauderdale implica afrontar gastos fijos elevados vinculados a seguros, mantenimiento y servicios asociados a la vida costera. Estos costos se repiten mes tras mes, sin relación directa con el salario de quienes trabajan en la ciudad. Para muchos hogares, el problema dejó de ser solo acceder a una vivienda. Sostenerla en el tiempo se volvió el verdadero desafío. Cualquier imprevisto, ajuste o aumento adicional puede desestabilizar por completo el presupuesto familiar, incluso en hogares con empleo estable. Lo que durante años se percibió como una transición gradual se convirtió en un quiebre evidente. Familias que lograron adaptarse a subas anteriores ahora enfrentan un límite claro. La ciudad cambió de reglas, y esas nuevas condiciones excluyen a quienes dependían de su equilibrio histórico. Este proceso también impacta en la composición social. La rotación de residentes aumenta, el arraigo se debilita y la identidad urbana se vuelve más frágil. Fort Lauderdale sigue siendo atractiva, pero cada vez menos habitable para quienes sostienen su economía diaria. La sensación dominante no es de crisis repentina, sino de desplazamiento progresivo. La ciudad no expulsa de golpe, pero empuja de manera constante. Cada ajuste reduce un poco más el margen de permanencia. Y todo este recorrido, desde el interior hacia la costa, conduce inevitablemente a un caso donde estas tensiones alcanzan su máxima expresión. Allí, la pérdida de accesibilidad deja de ser gradual y se vuelve estructural. 1. Miami. Miami se convirtió en el símbolo más visible del colapso de accesibilidad en Florida. La llegada masiva de capital externo y de residentes con ingresos elevados redefinió por completo el mercado inmobiliario. Los valores comenzaron a responder a una lógica global, muy distante de lo que el mercado laboral local puede sostener. Alquileres, impuestos y seguros crecieron de forma sostenida, creando una presión constante sobre quienes viven y trabajan en la ciudad. Permanecer en Miami implica asumir costos que avanzan mucho más rápido que los ingresos disponibles, incluso en sectores profesionales que antes mantenían cierto equilibrio. La ciudad sigue funcionando, pero lo hace gracias a una población que se adapta a fuerza de sacrificios. Compartir vivienda, vivir lejos del lugar de trabajo o destinar una parte desproporcionada del ingreso al costo habitacional se volvió una norma silenciosa para miles de personas. Los trabajadores esenciales sostienen el ritmo urbano desde la periferia. Transporte prolongado, menor tiempo libre y mayor desgaste forman parte de la rutina. El brillo de la ciudad convive con una realidad menos visible, pero profundamente extendida. Este desajuste no responde a una sola decisión. Es el resultado de un patrón repetido de incentivos, inversión externa y falta de correlación entre ingresos y costos. Miami crece hacia arriba mientras empuja a su base hacia afuera. El proceso fue progresivo, no repentino. Año tras año, pequeñas subas fueron acumulándose hasta romper el equilibrio. Cuando la vida cotidiana se vuelve insostenible, la salida deja de ser una opción extrema y pasa a ser una decisión lógica. Miami no se vació de actividad ni de atractivo. Lo que perdió fue accesibilidad, y sin acceso real, el crecimiento deja de beneficiar a quienes sostienen la ciudad todos los días. Por eso Miami no es una excepción, sino una advertencia. Lo que ocurre aquí anticipa el rumbo que otras ciudades de Florida comienzan a transitar cuando el crecimiento deja de considerar a quienes hacen posible la vida cotidiana. ¿Crees que Florida todavía puede corregir este rumbo o el proceso ya es irreversible? ¿Qué ciudad debería analizarse a continuación con este mismo enfoque? Deja tu comentario y participa del debate, porque entender estos cambios es clave para anticipar lo que viene. Esto fue El verdadero Estados Unidos. Suscríbete al canal para seguir analizando, con datos y contexto, lo que realmente está ocurriendo dentro del país.